Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo vamos a clasificarlo en primario, secundario y terciario. Así que este tema surge a raíz de que uno de estos tipos de hiperparatiroidismo, que parece un trabalenguas, pues es causado por una enfermedad renal crónica, como consecuencia de la enfermedad renal crónica. Ahorita vamos a hablar en forma general de estas enfermedades que se llama hiperparatiroidismo. No se lo pierdan. Antes de iniciar, quiero darle el agradecimiento a todo el equipo del doctor César González, a mi apreciado Raimundo Leiva, que hace posible la transmisión de todos estos videos, a mi apreciado Jonathan Ruiz, que está manejando todo lo que es las plataformas, la página web y en fin, todo. Y mi apreciada Stephanie Gaspar, que está 24/7 con todos los temas del doctor César González. A mi hermana querida, gracias por ser parte del equipo. Y también a todos los miembros del equipo del doctor César González, enfermeras, enfermeros y cirujanos y médicos clínicos que hacen posible cambiar la historia natural de la enfermedad renal a través de la salud y a través de todos los servicios médicos que ofrecemos. Bueno, vamos a empezar con este tema que es complejo, pero vamos a tratar de ser más términos coloquiales y no tan técnicos, porque está dirigido para ti. Y también le pedimos que a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que nos ayuden a replicar o a compartir toda esta información con sus amigos, con sus familiares, para que estén más enterados de temas de contenidos de salud. Hiperparatiroidismo. Vamos a empezar por el hiperparatiroidismo primario. El hiperparatiroidismo primario se clasifica así. ¿Por qué? Porque antes de hablar de la hiperparatiroidismo, necesitamos saber dónde se encuentran las paratiroides. Sabemos que la tiroide, que es clásicamente, que todos sabemos que está aquí, la glándula tiroides está aquí en la garganta. Ahorita nos vamos a apoyar con Benito, pero por lo pronto hay que tener esa información que se encuentra aquí. Bueno, de esas glándulas que se encuentran aquí en la garganta, aquí enfrente, en el cuello, en la parte más anterior del cuello, por la parte posterior de estas glándulas se encuentran unas glándulas más pequeñas que se llaman paratiroides. Y estas hormonas estas glándulas secretoras de hormonas paratiroideas van a formar precisamente esas glándulas unas hormonas que se llaman PTH, paratormona. Esta hormona o paratormona tiene su función importante, que va a ser la resorción del calcio, la estabilización del calcio y demás. Esta hormona, cuando se encuentra muy elevada, las principales causas cuando es un hiperparatiroidismo primario puede ser secundaria a una enfermedad de un adenoma, o sea, un tumor de las paratiroideas, de las glándulas paratiroides. Es muy poco frecuente que se presente un adenoma o una tumoración en estas glándulas, pero cuando se presenta, la característica clínica va a ser un aumento en la secreción de esta hormona paratiroidea, de la PTH, y por lo tanto va a haber una hipercalcemia, va a haber una reabsorción más del hueso, y por lo tanto el calcio va a estar más circulando a nivel sanguíneo. Y este es un dato clínico o paraclínico que nosotros nos tenemos que apoyar. Y para poder hacer el diagnóstico principal o fidedigno de este hiperparatiroidismo primario, lo ideal es hacer una tomografía de cuello, y posteriormente, pues, si quedan dudas, hay que hacer un gamagrama tiroideo o de las paratiroides, para poder así identificar estas glándulas que han estado más fluorescentes en el gamagrama. Y la indicación aquí en estos pacientes con un hiperparatiroidismo primario va a ser el tratamiento quirúrgico, extraer esas paratiroides para que disminuya la reabsorción de ese hueso y evitar así que se descalcifiquen los huesos, que no desarrollen osteoporosis y por lo tanto que no vayan a sufrir fracturas tan fácilmente estos pacientes con hiperparatiroidismo primario. El hiperparatiroidismo secundario, que es donde nosotros, ahí está el área renal, son en pacientes que han estado precisamente con una enfermedad renal crónica, antes llamada insuficiencia renal crónica,
por mucho tiempo, por muchos meses, por muchos años, y están en tratamiento de hemodiálisis, por ejemplo, esos pacientes son los que más están propensos a desarrollar un hiperparatiroidismo secundario a la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque los riñones también forman unas hormonas como son el calcitriol y la PTH también, que se ve afectada, pero sobre todo esta hormona del calcitriol. Hay un desequilibrio, descontrol en la producción de esta hormona, y por lo tanto, como hay una insuficiencia o enfermedad renal crónica que es insuficiente los riñones para formar esta hormona, va el estímulo a las glándulas paratiroideas para que empiece a secretar más PTH, hormona paratiroidea, para poder suplir esta deficiencia del calcitriol, y por lo tanto estos pacientes van a tener alteraciones en el calcio, una hipocalcemia, van a tener esos trastornos minerales óseos muy importantes que se tienen que tratar oportunamente con un tratamiento que es un tratamiento que va a sustituir o va a minimizar esta situación de alteraciones en la hormona PTH. También se tiene contemplado o se sabe que estos pacientes se tiene que hacer un diagnóstico con un gammagrama para estar seguros que no es un hiperparatiroidismo primario. Entonces, estos pacientes es por una causa de la enfermedad renal crónica y existe tratamiento médico en vez de quirúrgico, médico, para poder contrarrestar esta alteración del hiperparatiroidismo secundario. La otra es el hiperparatiroidismo terciario. El hiperparatiroidismo terciario, esto es en pacientes que han estado mucho tiempo con una enfermedad renal crónica y que se les hace un trasplante de riñón y que ya no tienen una enfermedad renal crónica, que ya están trasplantados de riñón, y por lo tanto se quedó, vamos, para darme a entender, el botón tecleado se quedó sumergido, y ya en forma automática, aunque esté trasplantada la persona o trasplantado, empieza a secretar gran cantidad de hormona PTH en forma autónoma, y es aquí de tanto estímulo se quedó ese botón ahí sumergido, pues está activando la producción de esta hormona y hace que crezcan estas glándulas paratiroideas en forma ya indirecta. Y en estos pacientes también se tiene que hacer un estudio de escrutinio para poder estar seguros que no es un adenomatum o un tumor de las glándulas paratiroideas, con un gammagrama de las glándulas paratiroideas. Y si se descarta esta situación, el tratamiento en estos pacientes también es quirúrgico. Entonces, en conclusión, el hiperparatiroidismo primario y terciario, el tratamiento es quirúrgico, y en el hiperparatiroidismo secundario a una enfermedad renal crónica, el tratamiento es médico. El Senocalcet, hay muchos medicamentos que van a tratar de disminuir esta alteración en pacientes con una enfermedad renal crónica. En conclusión, cuando se sospecha de estas características de alteraciones en el sistema mineral óseo, es prudente pensar en las glándulas paratiroides. En un paciente con una enfermedad renal crónica hay que estar haciendo controles de densitometrías óseas, gammagramas óseos. También en pacientes ya trasplantados, darle un seguimiento para ver cómo se ha recuperado su sistema mineral óseo, y evitar que con la prednisona y con otros medicamentos que tienen efectos secundarios de descalcificación ósea vayan a desarrollar osteopenia, o sea, disminución de la cantidad de calcio en los huesos, o que sea más severa a una osteoporosis, y evitarles complicaciones como son las fracturas, que en forma fácil se pueden estar presentando en pacientes con estas características. Por eso hemos hablado de estos temas del hiperparatiroidismo. Entonces, nada más para ya concluir, nos vamos a apoyar con Benito para que nos demos a entender en dónde se encuentran estas glándulas. Estas glándulas aquí las podemos ver. Aquí se encuentran la tiroides, y por la parte posterior se encuentran, vamos a imaginarnos que estamos viendo la parte posterior
que nos metimos en la parte de atrás de Benito, y aquí en la parte más superior e inferior de cada lado se encuentran las hormonas paratiroideas. En la parte superior, derecha, izquierda, e inferior, derecha, izquierda, se encuentran las glándulas paratiroides, muy pequeñas, muy diminutas, pero son muy importantes en la situación y en la fisiología y fisiopatología de la cuestión mineral ósea, en la descalcificación o no de los huesos precisamente, o en la calcificación o no de las arterias, porque también todo ese calcio que se va a producir de más, porque esta hormona, cuando está aumentada en la producción, va a descalcificar todos los huesos de las costillas, de la columna, de los brazos, el radio cúbito, el fémur, lo va a ir descalcificando, y por lo tanto la descalcificación va a irse todo ese calcio a través del torrente circulatorio, ocasionando calcificación de las arterias, y esto puede ser una complicación que puede predisponer a infartos, puede predisponer a una insuficiencia arterial periférica, que esto es una de las complicaciones que no queremos que se presenten en pacientes con enfermedad renal crónica o en pacientes con hiperparatiroidismo terciario. Así que ahí está el mensaje, ahí está la información. Es cuestión que nos ayuden a nosotros, a todo el equipo del doctor César González, a poder compartir toda esta información para que haya más personas sanas, más personas informadas con contenido de salud, y así evitar complicaciones como las que ya hemos comentado anteriormente. Entonces ya hablamos del diagnóstico, de los signos clínicos, el tratamiento y cómo se presentarían en estos casos los hiperparatiroidismo primario, secundario y terciario. Para todas las dudas que hayan tenido, la persona que nos mandó ese correo, pues ya está abordado este tema, que lo hacemos de todo corazón. Mi apreciado Raimundo, el tiempo es oro. Hemos abordado en forma completa este tema, y si existen dudas de este mismo tema y de otros, o sugerencias de otros temas, bueno, pueden a través de todas estas plataformas sugerir para poder nosotros abordarlos con todo el cariño del mundo, así como este que acabamos de concluir. Bueno, vamos a cerrar el programa, pero no sin antes decir el eslogan que nace siempre de nuestro corazón, que es que sin donante no hay trasplante.